Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy, continuando con el segundo bimestre en el área de Historia del Perú, Personal Social, vamos a desarrollar el tema de la República Aristocrática, ya que va a iniciar en 1899 y culmina en 1919 cuando llega al poder Augusto B. Leguía, ¿ya? Pero ¿de qué trata la República Aristocrática, no? En este periodo de la historia peruana van a gobernar nuestro país un sector importante, un grupo importante de la clase alta de la nación, ¿no? Estos eran grandes propietarios, dueños de grandes haciendas de azúcar, de algodón, y también muchos de estos grandes aristócratas, habían sido empresarios que vendieron guano, ¿no? En el boom de la época guanera, ¿ya? A estos, a esta importante clase social se le va a denominar la oligarquía, ¿sí? Oligarquía. Entre los principales presidentes de este periodo están Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo y Barreda, Augusto B. Leguía, Guillermo Billinghurst y Óscar R. Benavides, también, ¿no? José Pardo y Barreda. Si nos damos cuenta, son familias importantes, familias de la clase alta, familias que tenían mucho poder económico, ¿no? En nuestra sociedad. Las características generales de esta principal clase social, en el aspecto político se va a crear o se va a generar un nuevo periodo, ¿no? Que es el periodo de los partidos civiles, ¿ya? Eh, en el aspecto económico, los productos o las materias primas más importadas al extranjero, no más exportadas al extranjero, perdón, fueron el azúcar y algodón, que se cultivaban en las haciendas de estos señores, de estas grandes familias. También se explotaba el cobre en la Sierra Central, lana en la Sierra Sur y caucho en la selva. Otro aspecto importante son los sociales, porque únicamente en esta época se van a beneficiar o van a salir aprovechando todo este aspecto económico los de la aristocracia. Hubo una gran exclusión a los sectores populares. Los indígenas no podían votar y las personas analfabetas tampoco tenían derecho al voto. Y empieza con el gobierno de Eduardo López de Romaña. Llega al poder gracias a la alianza entre el Partido Civil y el Partido Demócrata. Durante su gobierno se va a construir el ferrocarril La Oroya, Cerro de Pasco. Y en cuanto a los aspectos internacionales, con Bolivia se va a firmar, ¿no?, un tratado internacional de límites, el Tratado Osma-Villazón. En 1901 establece el Código de Aguas para promover la agricultura y el año siguiente el Código de Minería para fomentar la minería. Luego sigue el gobierno de Manuel Candamo 1903-1904. Este era uno de los hombres más ricos del Perú, pero a los 4 meses de asumir la presidencia se le agudizó una dolencia reumática que lo llevó a la muerte. Muere en Arequipa. El primer vicepresidente, Lino Alarco, murió un mes antes, por lo que el segundo vicepresidente, Serapio Calderón, asume el mando y convoca elecciones. Y es así como gana José Pardo y Barreda de 1904 a 1908, ¿no? José Pardo y Barreda fue apodado como el presidente dinástico o el Delfín, por ser hijo de Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil. Su principal aspecto político, ¿no?, en este caso, permite el ingreso de las mujeres a las universidades por primera vez en la historia peruana. Llega a construir más de 2.500 escuelas entre primarias y secundarias. La educación primaria fue declarada obligatoria y gratuita, ¿no?, gracias a este señor, a José Pardo y Barreda. También funda la Escuela Nacional Normal de Varones y la Escuela Normal de Mujeres. Promueve la educación técnica con escuelas nocturnas, crea el Instituto Histórico del Perú, la Escuela de Bellas Artes, la Academia Nacional de Música y el Museo Nacional de Historia. Aquí algo importante, ¿no?, de este presidente civilista es que al crear él una gran cantidad de escuelas y colegios en todo el Perú y al declarar sobre todo, ¿no?, la obligatoriedad de la educación para todos los sectores, obviamente, ¿no?, abren nuevas escuelas, abren nuevos colegios que necesitan.
profesores. Y de esta forma, bueno, fundan la Escuela Normal de Varones y la Escuela Normal de Mujeres. En el primero se van a formar maestros y en el segundo, obviamente, no se van a formar maestras. Ahora, en el aspecto laboral, él va a ser encargado de la cátedra de la Universidad de San Marcos, José Matías Manzanilla, y la elaboración sobre todo de un proyecto sobre la legislación del trabajo para los obreros, conocidos como el proyecto Manzanilla. También en su periodo los obreros panaderos fundan su primer sindicato del Perú, la Estrella del Perú. Entre otras obras se inaugura la cripta de los héroes para depositar los restos oficiales de los combatientes, ¿no?, que lucharon durante la guerra con Chile. Luego viene el gobierno de Augusto B. Leguía. Gana las elecciones con el apoyo del Partido Civil. El 29 de mayo de 1909, los líderes del Partido Demócrata, Carlos, Isaías y Amadeo, hijos de Nicolás de Piérola, respectivamente, van a intentar dar un golpe de estado a Leguía, ¿ya?, y exigieron su renuncia. Leguía les respondió: no firmo. El ejército salvó a Leguía, muriendo muchos conspiradores. A este hecho, los partidarios de Leguía le bautizaron como el Día del Carácter. Ya no querían que este señor gobierne, Augusto de Leguía. Luego llega el gobierno de Guillermo Billinghurst de 1912 a 1914. También, ¿no?, obviamente perteneciente al Partido Civil. Para las elecciones de 1912 presenta la candidatura de Antero Aspillaga. A comienzos del mes de mayo se inicia la propaganda del exalcalde de Lima, Guillermo Billinghurst, con una imponente manifestación pública en la Alameda de los Descalzos, ¿no?, que queda por Rímac, apoyada de carteles con la frase: pan descomunal de 5 centavos de Billinghurst y pan pequeñito de 20 centavos de Aspillaga, ¿no? Por eso su gobierno de Guillermo Billinghurst, chicos, se le conoce como el gobierno del pan grande, ¿ya? Este gobierno representa el primer populismo en el país. ¿Por qué? Porque este señor, Guillermo Billinghurst, va a ser representado, o va a sentir el apoyo de una gran masa popular: indígenas, campesinos, personas analfabetas, la clase media, obreros, que apoyaron a Guillermo Billinghurst, ¿ya? No se olviden, fue el primer partido populista, ¿sí? El populismo se caracteriza en esta primera etapa. Luego llega el gobierno de Óscar R. Benavides. Después de derrocar a Billinghurst, se nombra una junta de gobierno a cargo del coronel Óscar R. Benavides, la que posteriormente adopta el carácter de gobierno provisional con la finalidad de convocar elecciones presidenciales. Este año nuestro país va a enfrentar una difícil situación económica. ¿Por qué, profesor? Recuérdense que en 1914 se está iniciando la Primera Guerra Mundial y nosotros éramos aliados. ¿De qué país? Aliados de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, teníamos que, en este caso, brindar ciertos recursos a Estados Unidos. Para las elecciones presidenciales de 1915 se convoca una convención de partidos presidida sobre todo por Andrés Avelino Cáceres, que pertenecía al Partido Constitucional, que contaba con el apoyo de los partidos Civil, Liberal y Demócrata. Se propuso como candidato de esta alianza a José Pardo y Barreda, quien salió como presidente del Perú por segunda vez. Y aquí empieza el gobierno de José Pardo y Barreda. Entre los acontecimientos iniciales en 1915 ocurre sobre todo la sublevación de Teodomiro Gutiérrez Cuevas con un grupo de indígenas de Puno bajo el nombre de Rumimaki. Ojo, esto es importante, esto es un hecho muy importante para la historia del Perú. ¿Por qué? Porque aquí este sector, dirigido por Teodomiro Gutiérrez, buscaba reivindicar los abusos de los gamonales. O sea, estaban en contra de todos los abusos, todos los excesos, todos los malos tratos que se tenía en contra de los indígenas, de los trabajadores, de las grandes haciendas, ¿ya? Pero José Pardo obviamente mandó a reprimir todo este hecho y falleció Teodomiro Gutiérrez y este movimiento pues no fracasó. También fue marcada porque durante su gobierno se desarrolla toda la Primera Guerra Mundial, se da un aumento del valor de los productos nacionales de exportación como el algodón, obviamente, ¿no?, para la confección de los trajes, ¿no?, para que puedan ir a enfrentarse en la guerra, el zinc, que es muy importante para la elaboración de ciertos
utensilios que se utilizan en la guerra, petróleo obviamente, ¿no? Para el transporte de los automóviles, cobre, etcétera, etcétera. ¿Ya? Posteriormente el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania por el hundimiento de la embarcación peruana Lorton por un submarino alemán en el mar Cantábrico, en las costas españolas, siendo el acto bélico censurado. Entonces vamos a observar la línea de tiempo, ¿no? En 1913 se va a dar la ley de las 8 horas de trabajo solo para los trabajadores del muelle y dársenas del Callao. En 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. En 1919 se establece la ley de las 8 horas que va a ser aplicada en todo el Perú en 1919. Y ese mismo año se va a dar el fin de la República Aristocrática. ¿Por qué? Porque Augusto B. Leguía va a dar un golpe de Estado nuevamente y va a gobernar, ¿no? En 1901 se establece el Código de Aguas para promover la agricultura. En 1904 muere el presidente Manuel Candamo. En 1904, también ese mismo año, los obreros panaderos fundan el primer sindicato, ¿no? Denominado la Estrella del Perú. Entonces vamos a desarrollar aquí las preguntas que tenemos a continuación. ¿Cuáles fueron las primeras materias primas que se exportaron durante la República Aristocrática? Muy bien, aquí tenemos el algodón, el zinc, el cobre, el petróleo, ¿no? Muy bien, contestamos ahí. Número 2. ¿Cuáles fueron los grupos de poder económico durante la República Aristocrática? Recordemos que el principal grupo de poder económico fue la oligarquía. Número 3. ¿Cuál fue el lema del gobierno de Guillermo Billinghurst? Su lema fue el pan grande. Número 4. ¿Qué obras en el sector laboral realizó José Pardo y Barreda? Recuérdate que este señor tuvo el apoyo de una gran masa popular, ¿no? ¿Qué hizo en su gobierno? Y número 5, completa. López de Romaña, para fomentar la agricultura, dio un, ¿cómo se llama este tratado? Aquí arribita lo tenemos, ¿no? El Código de Aguas. Para eso promovió la agricultura. Número 2, fue fundador del Partido Civil. ¿Ya? Manuel Pardo fue el fundador del Partido Civil. Número 3, el Tratado Velarde Río Branco se firmó con Brasil. Augusto B. Leguía asumió la presidencia del Perú luego del gobierno de qué presidente, ¿no? Recuérdense, Augusto B. Leguía va a dar el golpe de Estado a el último presidente de la aristocracia, ¿no? Quien va a ser José Pardo y Barrera. Entonces, estudiantes, de esta forma estamos culminando con nuestro tema. Nos vemos para desarrollar la práctica.